Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes nuevamente hoy, miércoles 29 de abril. No sé qué día es de la cuarentena porque no, en realidad no estoy contando esos días, pero porque sabemos que el Señor nos sostiene. Pero gracias a Dios que nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha cuidado y nos ha bendecido. Hoy, hermanos, quiero empezar a compartir con ustedes esta serie de mensajes que el Señor Jesucristo dio a las iglesias en el libro de Apocalipsis. En el libro donde el Señor Jesucristo indica al apóstol Juan, escribe esto a las 7 iglesias, de manera que estas cartas que el Señor Jesucristo escribe a las iglesias son cartas directas del Señor Jesucristo a cada una de estas iglesias, pero también son cartas dirigidas para todas las iglesias, para todos los creyentes de todos los tiempos. Porque en cada una de las cartas termina el Señor diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y creo que estos mensajes, estos 7 mensajes a las 7 iglesias son pertinentes para la iglesia actual. Especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Y quiero así comenzar compartiendo el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad sumamente importante en el Imperio Romano. Era una ciudad de primer orden cultural, comercial y religioso. Ahí se ubicaba uno de los templos más majestuosos de la historia, el templo de la diosa Diana. Y si recordamos esto, el apóstol Pablo ahí en Éfeso enfrentó la oposición de los que hacían templecillos de la diosa Diana para los que iban a visitar a esa deidad pagana. Así es que, pues, en Éfeso estaba el centro cultural, el centro religioso y era un centro económico muy importante en el antiguo Imperio Romano. Y es ahí donde llegó el apóstol Pablo. Dios le llevó ahí porque era un lugar desde el cual se podría esparcir el mensaje del Evangelio hacia muchos lugares del imperio. Y en realidad así sucedió, pero era un centro, digamos, donde Satanás tenía un enclave muy fuerte, porque ahí estaba un centro religioso sumamente importante, como ya lo mencioné. El historiador Eusebio dice que en Éfeso, después de la predicación de Pablo, la iglesia empezó a crecer y llegó a haber alrededor de 50,000 creyentes en esa ciudad. Imagínense una iglesia así de grande. Pero no solo eso, sino que la iglesia en Éfeso, fue una iglesia que recibió enseñanza de primer orden de los apóstoles. Pablo, el apóstol, llegó y él inició la iglesia y dice que por más de 2 años, bueno, estuvo alrededor, más de 2 años estuvo ahí en Éfeso y gran parte de ese tiempo lo dedicó a estar enseñando en la escuela, así lo dice la Biblia, de un hombre llamado Tirano. Así es que ahí él estuvo enseñando día por día, día tras día. Algunos calculan que Pablo enseñó unas 3,000 horas, o sea, él dio unas 3,000 horas de enseñanza a los creyentes que asistían a su instrucción. Así es que una iglesia muy bendecida. También Timoteo fue uno de los pastores de esta iglesia, a quien Pablo encargó que estuviera ahí cuidando de esta congregación. También Apolos estuvo ahí, lo relata también el libro de Hechos. Luego también vemos por la historia que el apóstol Juan, también antes de ser deportado a la isla de Patmos, el apóstol Juan estuvo ahí en Éfeso. Así es que la iglesia recibió esta instrucción de primer orden de los apóstoles y de los siervos de Dios. Y así era la historia de la iglesia en Éfeso. Está en Hechos capítulo 19. Pero
El Señor Jesucristo le escribe a la iglesia en Éfeso y lo leemos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2. Lo voy a leer aquí en la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Como dije, estas cartas son enviadas directamente del Señor a las iglesias y son para nosotros también. Ya mencioné algo de lo que sucedió en el caso de la iglesia cuando Pablo fundó la iglesia en Éfeso, y la bendición que la iglesia recibió de instrucción tanto de Pablo como de Apolos, de Timoteo y del apóstol Juan. A esta iglesia el Señor Jesucristo le dice que tiene contra ella que ha dejado su primer amor. El diagnóstico del Señor Jesucristo como el médico celestial, como el médico divino, ha encontrado en la iglesia de Éfeso un problema espiritual en el corazón. Algo así como una arteriosclerosis espiritual. Sus arterias, sus venas estaban tan llenas de tantas cosas que el Señor Jesucristo ya no estaba ocupando el lugar central en su vida. Y recordamos lo que el Señor Jesucristo enseñó en los evangelios cuando dice: el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y así mencionó también otras cosas, pero el Señor Jesucristo no estaba diciendo que debemos menospreciar o abandonar o descuidar nuestra relación con la familia, pero sí está diciendo que el primer lugar en nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo, debe ser Él. Y en la iglesia en Éfeso esto había quedado atrás, se habían olvidado de poner al Señor Jesucristo en primer lugar, y habían colocado muchas otras cosas en su vida, algunas de ellas importantes, como lo menciona en la carta el Señor Jesucristo, pero ninguna puede ser más importante que nuestra relación con Dios. Esta debe estar en primer lugar. Jesús debe estar colocado en el centro de nuestra vida. La iglesia en Éfeso, los creyentes de la iglesia habían dejado, cuando iniciaron su camino en la fe, habían dejado de adorar a la diosa Diana, habían abandonado todas esas prácticas, habían dedicado tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios, la instrucción que el apóstol Pablo estaba dando, pero ahora todo eso había quedado atrás. Y aunque seguían haciendo cosas buenas, habían olvidado lo principal, su relación con el Señor Jesucristo. Y ese es un mensaje pertinente para nosotros en el día de hoy. Nosotros también debemos revisar nuestra vida para ver cómo está nuestra relación con Dios cada día. Así como hoy se nos instruye de parte de las autoridades sanitarias que cuidemos nuestra higiene, que nos lavemos las manos con frecuencia, que usemos tapabocas, que no
asistamos a lugares concurridos, que guardemos la distancia entre las personas. Así cada día nosotros debemos también buscar estar limpiando nuestra vida y revisando el orden de nuestras prioridades, porque el Señor debe estar en primer lugar. Él debe estar en primer lugar. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la casa de María y Marta, ustedes recuerdan, Marta estaba muy ocupada preparando la comida y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su enseñanza. Y cuando Marta vino y le dijo, Señor, ¿no ves que yo estoy ocupada haciendo tantas cosas y María está aquí sentada sin hacer nada? Una mexicana diría, ahí está sentadota. Y Jesús le dijo, Marta, tú estás ocupada con muchas cosas, estás afanada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. ¿Cuántas cosas ocupan nuestro corazón y nuestra vida hoy? ¿Cuántas cosas están ocupando el lugar del Señor? ¿Cuántas cosas se han agrupado, se han amontonado en nuestro corazón? De manera que el Señor Jesús ya no está Él en el centro y en el primer lugar de nuestra vida. ¿Cuántas cosas son las que ocupan nuestro tiempo, nuestro interés, nuestra atención? Y una de ellas la tenemos siempre presente, es este dispositivo, donde ocupamos mucho tiempo. Solamente en el WhatsApp los administradores han dicho que una persona promedio en esta pandemia está ocupando 62 minutos, más de una hora al día en promedio en el WhatsApp. Ya no digamos en el Facebook y en otras redes sociales, o jugando en el celular, y viendo quizá, no sé, programas, películas, series. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar de nuestra vida? Estamos dando de nuestro tiempo, estamos ocupando tiempo para estar con el Señor, para buscarle en su palabra, como los hermanos de Éfeso cuando empezaron, que ocuparon todas esas horas en recibir la instrucción de la palabra de Dios. ¿En qué lugar está el Señor Jesucristo en nuestra vida? Hay tantas cosas que yo creo que hoy el creyente, o nosotros los creyentes, debemos examinar nuestra vida. Porque hay personas para quienes el fútbol ocupa el primer lugar en su vida. Es verdad. Puede sonar gracioso, pero así es. Hay creyentes para quienes lo más importante es su trabajo, o es el dinero, o es estar actualizado en las cuestiones de redes sociales, o en las series de televisión. Hay cristianos que saben más de fútbol que lo que saben de la Biblia, a pesar de tener años en la iglesia. Hay creyentes que saben más de cuestiones del espectáculo y de cuestiones de la televisión que lo que saben de la Biblia. Y debemos tener cuidado, hermanos. Debemos examinar nuestra vida. ¿En qué lugar está el Señor Jesucristo en nuestro corazón? ¿Dedicamos tiempo para estar con Él, para leer su palabra, para permitir que su palabra obre en nuestra vida? ¿O simplemente seguimos la vida como los hermanos de Éfeso? Hacían muchas cosas buenas, asistían a la iglesia, tenían una doctrina correcta, etcétera, pero su corazón ya estaba ocupado por muchas cosas, sus arterias espirituales estaban obstruidas. Y eso sucede incluso en el ministerio. Los pastores y los ministros también con frecuencia dedicamos mucho tiempo al ministerio, y sucede a veces que el pastor olvida su relación con el Señor por estar ocupado en la obra del Señor. Parece contradictorio, pero así sucede.
por ocuparse en el ministerio del Señor, olvidamos nuestra relación con el Señor. Y así sucede en la vida del creyente, pero el Señor da la solución. Y así como un médico va y visita a sus pacientes en el hospital, ve su expediente y revisa cómo han estado mejorando, qué acciones hay que tomar, qué estudios hay que hacer o qué medicamentos hay que cambiar. Así el Señor Jesucristo dice ahí en el libro de Apocalipsis que Él anda entre los 7 candeleros, Él anda entre las iglesias y Él revisa y Él examina nuestra vida. Y entonces Él da una prescripción y le dice a la iglesia de Éfeso, en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2, le dice el Señor Jesucristo, bueno, lo estoy buscando aquí, le dice el Señor Jesucristo a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No importa cuántos pasos hayamos dado alejándonos del Señor, el Señor nos dice que hay un solo paso para regresar: arrepentirnos. Arrepiéntete. Y arrepentirnos es cambiar de mente, cambiar de rumbo. Cuando hemos estado caminando, alejándonos del Señor, el Señor nos invita a arrepentirnos, es decir, da la vuelta y camina ahora hacia el Señor Jesucristo. Búsquele a Él. En este tiempo en que estamos en pandemia y que tenemos tanto tiempo, valga la redundancia, para estar en casa, ocupemos tiempo, hermanos, para leer la Biblia. Ocupemos tiempo para buscar al Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y si hay algo en tu vida con lo que tú has estado luchando, batallando, si hay esas cosas que están estorbando en tu corazón, que puede ser cualquier cosa, recuerda, hermano, el Señor Jesucristo nos dice: arrepiéntete. Recuerda y arrepiéntete. Así como el Señor le está diciendo a los hermanos de Éfeso: ¿recuerdas cómo cuando Pablo llegó, dedicaste tiempo, tantas horas a escuchar la instrucción de la palabra? ¿Estuviste dispuesto a consagrar tu vida, a dejar aquella falsa religión, aquella falsa adoración, a renunciar a todo eso por seguirme a mí? Y dedicaste tiempo para escuchar mi palabra y decidiste adorarme a mí en lugar de adorar a aquella falsa diosa. ¿Recuerdas? Dice: arrepiéntete y vuelve a eso, vuelve a buscarme, vuelve a consagrarte a mí. Así es que, hermanos, en este tiempo, ocupemos tiempo para eso, para buscar al Señor. Ocupémonos en nuestra salvación, como dice la Biblia, con temor y temblor. Y busquemos al Señor Jesucristo, que Él examine nuestra vida. Seguramente Él nos mostrará cuántas cosas están ocupando un lugar en nuestro corazón en el cual no deberían estar. Cuántas cosas están ocupando su lugar en nuestra vida. Y así como se nos instruye a que cada día cuidemos nuestra higiene, nos lavemos las manos, guardemos la distancia, etc., así hagamos también con nuestra vida espiritual. Lavémonos cada día en la palabra, el lavamiento del agua por la palabra. Examinemos nuestra vida. Pidamos al Señor que Él nos examine y que la palabra que penetra hasta partir el alma nos examine, nos transforme y nos ayude a caminar conforme a lo que el Señor nos ha mandado. Que así sea
Que Dios les bendiga y les siga guardando, que Dios les siga sosteniendo y que Dios les permita caminar conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Que el Señor les bendiga, hermanos.